El de Marcela parece que está abierto, che. Oh. Ahí está, bien, gracias Marcela. Bueno, buenas tardes a todos los presentes, a todas las chicas presentes también. Ya son las 18:02 en Argentina, Carlitos. No sé si vos ya quisieras dar inicio, esperamos un poquito más. Por si... Esperamos 2 minutitos más y 5 en punto arrancamos. 2 minutitos. Por lo que vi faltaba mucha gente todavía. Los vamos a ir dando ingresos a isabelinos, quien vea que te pida, después ya están chequeados. Le vamos a ir dando ingreso cuando te pasen el control a vos, en todo caso. Esperamos 2 minutitos nada más de cortesía y... Marcelo se le activa el audio. El audio, sí. Bueno, 6:05 en punto de la tarde, vamos a dar comienzo. Buenas tardes para todos. Un gusto que nos estén acompañando. Gracias a la gente que se inscribió en este segundo módulo y que participó en el primero. Ya sabrán más o menos cómo es la dinámica. Y para lo que es la primera vez, le damos la bienvenida. Mi nombre es Carlos Vaquero, yo soy presidente de la Fundación Tierra Sin Mal. Sebastián y Nadia están en representación de la Fundación. Por ahí también está Mayra, que la vi, y Paloma. Bienvenido, Gustavo Politi, un gusto que nos estés acompañando, justo estamos arrancando. Bueno, este segundo módulo de introducción, podríamos decir, o conocimiento de la cultura guaraní, también está a cargo del profesor Isabelino Martínez, a quien vamos a recibir. Y les propongo, para la gente que es nueva o es la primera vez que participa, que si bien las preguntas las podemos ir anotando en el chat, es conveniente hacerla posteriormente cuando hagamos la rueda de preguntas, que puede durar lo que necesitemos, no hay problema con eso. El chat, el sistema no se va a cortar, así que no hay límite de tiempo por lo que podamos ver. Bienvenido, Isabelino, mi amigo, mi hermano, muchísimas gracias por acompañarnos.
Muy buenas tardes. Espero que estén todos bien en esta tarde. Un placer de compartir nuevamente y de darme esta oportunidad a la Fundación para, desde este espacio, para los que aún la primera vez están aquí con nosotros, desde este espacio de las antiguas misiones jesuíticas de Santa María de Fe, hoy la tecnología nos pueda permitir estar y en un aula tan grande, ¿verdad? Porque sabemos los que somos maestros de alguna manera que la educación cuanto más personalizada es mejor. Y hoy con 31 personas aquí, pues bueno, se me va a complicar un poco el escenario, que somos muchas personas. Espero que podamos compartir desde la experiencia, desde los años de trabajo, lo poco que hemos andado aquí en el conocimiento y en el, fundamentalmente más allá del conocimiento, de intentar descubrir que nosotros sabemos y conocemos mucho. Faltaba nombrar. Vamos a aprovechar la teoría de Vygotsky aquí para que esa zona proximal de desarrollo podamos juntos abrir, ¿verdad? Porque de hecho sabemos muchas cosas, pero no sabíamos de dónde ni por qué nos pasaban. Entonces, vamos a iniciar esta segunda parte con un primer módulo nuevamente. Y bueno, voy a ya compartir automáticamente pantalla con ustedes para que hablemos de ceremonias, hablemos de rituales y hablemos de creencias guaraní. Un momentito, por favor. Voy a... Un momentito, hay unos compañeros que están entrando. Gracias. Entonces, siguiendo con esta línea, quiero, y voy a tener que leerlo aquí, siempre con nuestro amigo León Cadogan, que nos permite entrar en este mundo de la mística guaraní, que siempre insistimos, y al cual nos remitimos cuando necesitamos entender a este mundo, que muchas veces, como nos decía en uno de los encuentros de ese primer seminario, uno de los compañeros, hasta hoy no es bien entendido y bien visto por muchos, ¿verdad? Porque vemos, y seguramente las noticias que recorren en el mundo también hoy, cómo siguen siendo menospreciados nuestros orígenes, nuestros auténticos dueños de estas tierras. Y nos decía León Cadogan, recuperando la memoria de cómo comienza la historia, si bien vale la palabra historia para una generación, para una cultura que no escribe, que no tiene literatura. Y voy a leerlo en guaraní antiguo y voy a explicarlo brevemente para entender, para comenzar nuevamente a recordar aspectos de la comprensión de dónde venimos en el mundo guaraní. En la recopilación que hace Cadogan nos dice: Ñamanduru ete tenondegua, olvara peteiwi, olvara pumba ecuawi, oikuarabuma, tata endu, tata shina, oguero moñemoña. Cuando le suena la palabra ñamandú, cuando os digo, ¿no? Ese Dios eterno, ese Dios primigenio, haciéndose uso de su divinidad, de su cuerpo, Olvara Petenwi, hace de un pedazo, de una porción de él, Olvara Pumba Ecuawi, y ya que en ese está un pedazo de su sabiduría, de la esencia, y en virtud de esa sabiduría creadora, Oikuararabuma, Tata Endu, Tata Shinawero Moñemoña, hizo que el fuego eterno comience a nacer y a separar
de eso que podemos llamar en el Tatashiná, que sería como una especie de humo, de una neblina que había sobre la humanidad. Pudiéramos pensar incluso que aparentemente como una influencia cristiana en ese pensamiento, cuando nos fijamos en el Génesis, que también sabemos que hay un Dios que separa, que va creando y que necesita exactamente 7 días para poder construir y para poder tener al hombre y a su entorno. En esa leyenda, pero hay algo muy particular. Aquí en vez de 7 días, vamos a tener 7 problemas graves según ese contexto que nos va a ir contando. Hoy vamos a comenzar a hablar, evidentemente voy a comenzar del revés. Como decimos aquí en Paraguay, voy a comenzar, y con la disculpa de los amigos, ¿verdad? Voy a comenzar a ser guaireño. Siempre hay un rito entre los misioneros de Paraguay, los misionenses de Paraguay, y los que viven en Villarrica, en la zona, en el otro departamento de Paraguay, que se llama Guairá. Evidentemente porque hay algunas actuaciones que lo hacen para nosotros, en nuestra lógica, del revés. Entonces, yo voy a comenzar también por ese revés. Teniendo en cuenta que vamos a hablar hoy de las creencias guaraní. Y comenzamos con esta línea para poder entender a qué nos referimos. Y voy a aprovechar a un poeta, escritor paraguayo, para salir un poco de la constelación de los escritores, para entender un poquitito a de dónde venimos, ¿verdad? Hay una mitología escrita en guaraní, según este escritor Narciso R. Colmán, que también evidentemente se remite a Cadogan, se remite a nuestros grandes escritores, a Egon Schaden, a Branislav Susnik, a Meliá, y a tanta gente que se ha dedicado netamente a la antropología. Pero en su obra Ñando y Picuera afirma que Tupá era el dios principal. Sabemos que este Tupá es el creador o el Ñamandú, ¿verdad? Y este dios tiene una originalidad con Arasuk, que crea un espíritu del bien y un espíritu del mal. Entonces, ese Arasuk, sabemos por el sonido, por la escritura, que es madre de la tierra, madre del cielo, Ara, y Anga Tupuruk, que sería como ese mismo espíritu. Anga en guaraní, actualmente también decimos para decir el alma, ¿no? El Angatú es como el último poder de la fuerza del alma, y que está guardado. Y el Taú, en este caso, que nos da la posibilidad de, un momentito por favor, ahí está, de pensar en el espíritu del mal. Entonces, también Tupá creó la primera pareja humana. Esto es una especie de cielo, si nosotros entendemos desde ahí. Pero no olvidemos que esta constelación, que esta comprensión de este mundo guaraní está a merced de todo lo que se ve. No olvidemos de esta cultura, y lo insisto, de la cultura concreta. Es decir, no trasciende en el plano de la filosofía, no trasciende el plano que nosotros podamos entender como querramos comprenderlo, ¿verdad? Sino a partir de allí entender de que en ese espectro donde se pueda ver, Tupá, al crear esta pareja, crea también dentro del contexto de la tierra, y un poquito más desde arriba nada más, que puede estar en el bosque, que puede estar en el Uvaga o cielo, ¿verdad? No nos olvidemos que es agua, vaga es vaga como algo más lejano nomás, pero siempre refiriéndose como un reflejo del agua. Y evidentemente podemos encontrar esta diferenciación mirando, con la simple mirada, ¿verdad? Y crea estas dos
criaturas en esta mitología, a diferencia de lo que nos va a contar Cadogan, de cómo se crea, porque él paralelamente recopilando, nos dice, Odvarapumba equawi o cuarabuma, albura y oiquaa oyeupe. Repito, estoy leyendo guaraní antiguo, guaraní mbua, y lo que nos dice es que habiéndose encontrado en sí mismo y levantado, la sabiduría que tiene en sí, ¿se acuerdan que en el otro párrafo anterior nos hablaba de que se construye el mismo Dios que se va como dividiendo, ¿verdad? Y encontrando su naturaleza en el otro. Dice, permite crear desde su ser, desde su sabiduría, desde su conocimiento, el origen del lenguaje humano. Por eso, el libro que recoge Cadogan lo llama Advu Raputa, porque si bien la palabra Advu originalmente significaba el lenguaje, la lengua misma. Hoy nosotros Advu decimos cuando escuchamos el bullicio, cuando escuchamos a los animales, y Yadvu Hikwai, ellos están con el bullicio. Pero originalmente el ñe, que es la palabra alma, era el alvu. Por eso también cuando decimos uvu, para que se entienda, ukwa es manantial, uvu es para replicar de que es el lugar donde nace el agua. En esa línea. Entonces estos tuvieron varios hijos y entre ellos tuvieron una hija que se llama, un hijo que se llama Marangatú. Es la madre de Keraná y fue raptada por Taú, espíritu maléfico, a quien Arasut, la madre, la maldice, ¿sí? Y de esa unión salieron 7 hijos monstruosos, dando origen a los mitos, que para los que no conocen vamos a escucharlo y para los que no lo conocen ya vamos a recrearlo juntos. Pero algo muy interesante a partir de ahí. Entonces, en vez de 7 días de creación, aquí vamos a encontrar 7 que para nosotros, vuelvo a insistir, son monstruos, pero vamos a ver desde el concepto de lo que es la cultura. Entonces, una vez culminada la creación del árbol de la vida, repito para que se entienda, ¿no? Yamandú, nacieron 4 ayudantes que reinaban sobre la palabra, el fuego, la tiniebla y el agua. Es un poco retratando, tratando de replicar la obra de ¿no? De esa descendencia de los 4 dioses nace Marangatú, abuelo de los 7 monstruos que vamos a hablar, y que era la hija de un dios que fue capturada por el espíritu del mal. Y estos monstruos para nosotros en realidad se van a convertir en los protectores de la naturaleza. Allí nace el primer hijo, Taú y Keraná. De Taú y Keraná, perdón. Entonces, estos dos, uno le rapta al otro. Ahí vemos una infografía creada. Hay varias infografías que se han inventado. En esta línea también tenemos varios artistas que hasta hoy, increíblemente, cuando uno le pide, acá tenemos un artista en piedra, un muchacho joven, por cierto, 30 y pico de años, y él había hecho, por ejemplo, una obra, para los que conocen, no olviden, no les traje aquí, pero les prometo mostrar después. Hay un curupit en la plaza de Santa Rosa, por ejemplo, que él lo replica a su manera y tiene mucha similitud con todo lo que, lo que está en su inconsciente. Es increíble cómo va creando. Bueno, esta pareja que fue maldita de alguna manera, nacieron entonces 7 hijos, 7 monstruos. El primer hijo se llama Teyuyawa. El Teyú lagarto, ¿no? Yawa, que es perro, en esta, evidentemente toma el nombre de la figura que lo forma. Esta es una infografía sacada de un libro, de una recreación de un artista que lo hizo a mano, con el lápiz, ¿verdad? Y evidentemente, con la técnica utilizada, recrea las 7 cabezas de este monstruo, pareciendo un poco, si vamos a una mitología griega, ¿verdad? Pero nadie lo ha visto. Eso es lo interesante. Es una recreación, una explicación que
como nadie lo ha visto, le podés poner 7 cabezas, 20 cabezas, lo que fuere. La cuestión es que este señor vive en las cavernas. Es decir, el Teyuyaguá fue destinado en los lugares en donde nadie probablemente haya entrado. Por eso se desconoce la forma formal, pero por las características se trata de decir que es con 7 cabezas un monstruo enorme y mejor nomás que no nos vayamos hacia allá. Pero ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es el cuidado que tiene o para qué fue creado este monstruo? Porque al final, por más de que fueron malditos, fueron enviados de un lado, pero ellos hacen el bien, evidentemente si no le molestamos. El Teyuyaguá es responsable de las frutas. Hay una creencia, no sé si la compartimos todavía, pero por lo menos aquí en Paraguay es muy fuerte eso. Nadie puede, no hay una explicación, o sea, hay una explicación ecológica, valga, pero no hay una, en el común de la gente no se entiende de esa manera. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, tomar una fruta sin que esté todavía madura. ¿Cómo se sabe, no solo por el color, sino cómo se sabe que el tiempo de la fruta está para ser tomada, por ejemplo? Y eso, por ejemplo, se complementó luego con la cultura cristiana, cuando el día del Viernes Santo, los jesuitas, para sacarle seguramente el Teyuyaguá a mucha gente, metieron la idea de que hay que tocar la primera fruta del naranjo mediodía para hacer también apoyo al ayuno de ese día. Y entonces matar a ese demonio. O sea, muchísima gente en el campo, mucha gente lo hace todavía. He visto en la zona ahí de San Miguel de Corrientes, que conozco a algunas personas que comparten eso, ¿verdad? Increíblemente, un Viernes Santo, que no está consumiendo comida, está esperando el mediodía para arrancar la primera fruta de su patio y poder tomar la naranja, por ejemplo. Entonces, en esa misma línea, el Teyuyaguá lo que hacía era cuidar los frutos. Algo muy interesante que nosotros considerando, imagínense que podemos atentar contra este monstruo en el caso de que nosotros podamos atentar contra la naturaleza de la fruta. Y vivía en las cavernas, es decir, en lugares donde nadie podía acceder, entonces por lo tanto no se puede dar testimonio oficial, pero esta es la recreación mental que existe del Teyuyaguá. Luego tenemos el Mboituí, es el segundo hijo que nace de esta pareja. Bueno, el Mboituí probablemente se fue de Paraguay, hoy en el territorio paraguayo, y vive hoy en el estero, en el gran esteral de Corrientes, en el Iberá. Porque realmente el Mboituí es el cuidador de los esterales. Y algo más interesante todavía, porque sabemos que en el... A ver, un ratito, unir acá a la gente y ya está. Los esterales que tenemos, si bien son un poco impenetrables, normalmente en el conocimiento guaraní hay una fuerza que ellos reciben del esteral. Imagínense que sin quizá tener el conocimiento científico, ellos sabían la importancia de ese esteral, y a decir de esto que el Mboituí lo cuidaba, ¿verdad? Entonces era el gran cuidador de esos esterales. El Mboituí, como lo ven, hay varias leyendas entre los guaraní, y lo escuché entre los mbagá. Ellos decían de que oían algunas veces a ver si trato de decir en castellano, me viene la palabra en guaraní, una especie de, no de ladrido, de graznido de esta víbora loro, de esta víbora cotorrota, ¿verdad? Que se escuchaba justamente cuidando su espacio y para que la gente no haga, cuando la gente comenzaba a hacer unas canalizaciones o atentaba contra los esteros.
Imagínense cómo es ese cuidado y hay otra vez alguien exclusivo que se dedica. Y evidentemente esta infografía es una edición del pensamiento. Esto lo tenía y lo he visto también ahora en internet, esta foto del Mboituí. La gente de, por lo menos, yo que conocía gente más grande, dibujantes paraguayas, hacían este mismo dibujo y me recuerda muchísimo a gente grande como mi padre que dibujaba cuando le pedía un Mboituí y venía esto en su cabeza, sin quizá conocer el personaje. Luego aparece otro de los hijos, que es el Moñay. El Moñay, si bien vive en los campos abiertos, en guaraní sería con una especie de ñu arerecuá, el gran cuidador de los campos, de los ñu. Y tiene, como ven, la figura también de la forma de una gran víbora, ¿verdad? Y la cabeza del Moñay, que es un poco una mezcla de diosa y pantera, ¿verdad? Es una interpretación muy interesante porque nosotros hasta hoy, cuando ya desconocemos fundamentalmente a la persona, o es tan, se vuelve tan, de alguna manera distante con su manera de ser, es una manera de decir entre nos, ¿verdad? Decir de Moñay, pe Moñay, pega, dice. Yo creo que compartimos de alguna manera esta palabra. Tengo mi Moñay, dice. Como diciendo, es una especie del añá, pero alguien me preguntaba justamente en una imagen, en una escultura que tenemos aquí en Santa María, que no tiene debajo de los pies de San Miguel, no tiene el Moñay, el añá, tiene justamente una figura humana, pero con las características también al final tiene una cola, ¿verdad? Pero si uno ve en imágenes de las reducciones, replicada por Guaraní, por supuesto, en Santos Cosme y Damián, por ejemplo, puede ver perfectamente debajo de los pies de San Miguel un demonio. Ciertamente se pronuncia más la figura humana, uno tiene más brazos, pero al final es un dragón muy interesante, ¿verdad? Entonces el Moñay hace alusión a eso, un hijo más directo de este. Y vamos a ubicar después en esta línea al Poshí o al Añá, ¿verdad? Luego viene un personaje muy interesante, después del cuidador de los campos, el Yasú Yateré. El Yasú Yateré, que es el señor de las tardes. Y tiene varios sentidos, el señor de las tardes. Lo destinaron a vivir en las tardes. Como tenía que tener un espacio, este hijo de Tahuí Queraná, tenía que vivir para cuidar las siestas. Pero fundamentalmente el mal que hace es que llevan a los niños. Si bien no los mata, los ata y los tiene en el cautiverio hasta que los vuelven sordos. En algunos casos, incluso hay algunos que dicen que los vuelve ciegos. Pues normalmente vienen sordos y sin habla. Entonces, es interesante este personaje porque creo que compartimos y es uno de los personajes más conocidos todavía dentro de la mitología guaraní, el Yasú Yateré, que ronda por ahí por las tardes, que muchos de los chamamés que escuchamos, de las polcas, de nuestros poemarios, la gente todavía recuerda al Yasú Yateré. Y es un personaje, si bien cuando comenzamos a contar a los niños de hoy, con toda la tecnología que tienen muchos de nuestros niños, tiene todavía esa, no sé si el miedo para decir la palabra, pero como una especie de recelo, de cuidado nomás cuando estamos hablando de este personaje. Él, este dueño de la tarde, evidentemente vive rondando los hogares, por eso que es mejor tenerlo como amigo muchas veces también. Y hay gente que se amiga con ellos en las tardes porque también son muy cuidadores y son recolectores de la miel. Entonces, en alguna ventana no puede dejar un pedazo de miel, con un panal de miel o
a su vez invitarle a nosotros. Esa es la creencia nuestra, ¿no? Bueno, está un dibujo medio, un poco complicado de verlo ahí. Traté de copiar lo que decía el Curupí. Este personaje que lo encontramos en el quinto orden, ¿verdad? De los hijos de Tahuiqueraná. El Curupí es el señor de las montañas, ¿verdad? Normalmente en nuestra creencia, el Curupí es el señor que vive lejos. El Curupí también es el señor, muchos creen que es el señor de la hierba, por eso del Ka'awú. Pero fundamentalmente de la hierba, ¿verdad? O sea, es como que anda por ahí entre los yerbales. Quizá esto viene un poco más también de la intromisión de los jesuitas, quizá para no ir a trabajar a cierta hora, por lo que fuere, pero fundamentalmente quizá también para que las mujeres no vayan a trabajar, porque el temor del Curupí, como lo ven, que tiene forma humana, sí la proyección de su órgano masculino es bastante pronunciado, por lo que dice que con ello atacan, es su favorito atacar a las mujeres. Una manera quizá también de, más allá de un temor, de una mitología por la mitología, era una manera de adagio, de frenar a la gente en su casa, o sea, en el espacio donde están viviendo la tribu, el lugar donde vivían. No obstante, nadie, y eso lo escuché decir a una mbudá que le enseñaba a su hijo, de que nadie se pudo hacer amigo hasta hoy del Curupí. El Curupí no es amigo de nadie. Entonces, por lo tanto, hasta hoy no se puede, porque vamos a encontrar unos personajes que sí se hicieron amigos, como el caso de Yateré y otros que voy a comentar también. Luego viene el Aoao. El Aoao, que es el sexto hijo de Tahuiqueraná. El Aoao, su nombre es onomatopéyico, es decir, es el rugido que hace, y eso es lo que se replica con el nombre. Y fundamentalmente también el Aoao es el señor que vive también en las montañas boscosas. Pero vive allí, a diferencia del Curupí, que se baja y atiende y cuida los ofendido, lo que fuera, ¿verdad? Último, en la línea de los hijos de Tahuiqueraná, le tenemos al Luisón, o al Lobizón, o al Luisón, como le dicen ahora en la lengua guaraní actual. Tenemos este personaje que si bien es el séptimo hijo, esta creencia trascendió en la vida natural de los guaraní y trasciende fronteras, trascendió las reducciones y hasta hoy sigue vigente. En el sentido de que en la creencia nuestra, si van 7 hijos varones seguidos, el séptimo va a tener esta peculiaridad de que sea el lobizón o luisón. Es más, nosotros creemos de que, y yo participé en un bautizo cuando, no sé si menciono el nombre, ¿se acuerdan? Presidente paraguayo Guasmosi estaba de presidente. Nos pidieron con el intendente de una familia para que en un acto que llegó hasta Santa María se le pida por favor que se le alce, sea de padrino, y se improvisó un cura por ahí rápidamente. El cura accedió también. Bueno, el cura entendía más por una conveniencia, pero en fin, la familia no lo entendía así, sino era para salvar al hijo, que puede no solo hacerlo el cura, que también puede hacer uno que hace
no sé si hay por ahí, por aquí, por lo menos hay lo que hacen el agua del socorro, que le llaman, un cristiano cualquiera que pueda defenderle al prójimo, que pueda derramar el agua y pueda bautizar. Entonces, para salvar al hijo que se convierta en Ruizón, entonces tendría que ser su padrino el presidente de la República. Eso en consonancia porque ya de la época de los guaraní hay una reacción, ¿verdad? Entre los guaraní de que tendría que ser de alguna manera el jefe, el responsable del grupo, del Taba, del Retán guaraní, si bien puede ser la mujer o el varón que dirigía el pueblo, era el que tenía que convertir a este hijo, ¿verdad? En el sentido de que cuidarle, atenderle hasta el último, darle todas las condiciones para que ninguna vez se enoje. De ahí viene el interés de la palabra poshé. Cuando hoy decimos poshé, traducido enojo, originalmente es la manifestación en el ser humano del añá, el añá que se manifiesta y se convierte en el iposhé, y cuando el añá se manifiesta en sí es el mbaeposhé, que nos dice claramente en el tesoro de la lengua guaraní, en el Padre Nuestro, cuando se refiere a líbranos del mal. Entonces, en una intención quizá también como el teyuyahuap, de esa fruta que se convierte en el momento preciso, aprovechando la cultura guaraní, de que hay que tomarlo en el momento claro, y para que ya no sea el teyuyahuap, porque crean de que la naranja, no el apepú, ¿verdad? La naranja que no era natural de estas tierras, tenía que saberse también el momento en que estaba para ser tomada, lo maduro, ¿no? Entonces ya no, los jesuitas no pidieron al teyuyahuap, sino replicaron un Viernes Santo para poder aprovechar esa fruta. Entonces hay como ciertos elementos que se conjugan y podemos nosotros a la distancia, tomando cierta distancia y con mucho respeto, hacer este tipo de opiniones, ¿verdad? Por supuesto queda a criterio también de los lectores y del aprendizaje, de lo que vayamos haciendo para poder interpretarlo de una u otra manera. Lo interesante, gente, de lo que estamos aquí, es que de esta generación, de esta mitología, yo creo que todos compartimos, lo he escuchado y vivido con mucha gente. La última vez aquí en Ruiz de Montoya, visitando a una tribu que pasó de Santa María, el último grupo que vivió acá de los Cainguá, que pasó a vivir en esa zona, compartiendo con ellos e incluso con algunos lugareños, ¿verdad? Naturales de Ruiz de Montoya, que son también misioneros de la región de la Argentina, compartimos ciertos miedos, y miedos medio inexplicables, ¿verdad? Por ejemplo, de cierta hora de tranquilidad o de la nobleza de la tarde, no querer moverse hacia los pequeños bosquecillos que había, porque ya no son los bosques de antes, ¿verdad? O de entrar en ciertas horas de la noche, o entrar en lo oscuro. Hay como un temor que nos invade. No es, por ejemplo, yo suelo compartir acá con la gente del Cuerpo de Paz, que son muchas veces de los Estados Unidos, o gente de Europa, ¿verdad? Que viene sin problema. Le dices, no, entre por favor ahí, nosotros tenemos un cierto recelo para entrar. En cambio, ellos no hay problema, como pareciera que no sabe lo que puede encontrarse. Y nosotros, como si supiéramos también, pero tampoco lo sabemos. Hay ese tipo de vivencias que hasta hoy ocurre, y muchas veces en nuestro patio, en nuestra casa ocurre eso, trayendo todavía ya, no quizá en la caverna, en el bosque, sino cuando tenemos, por ejemplo, un montón de cascote, ladrillo viejo allí, de hecho que pudiendo haber el moñay ahí debajo, preferimos tocarlo con pinza, ¿verdad? Moverlo de un lado para el otro. Entonces hay como ciertas vivencias que hasta hoy nosotros, si bien ya no lo nombramos con estas cuestiones, lo seguimos viviendo.
Y por supuesto también hay otras creencias mitológicas entre los guaraní. Y fundamentalmente hay algo con que vivimos. Esto es del Museo Etnográfico de Yaguarón, para la gente que conoce aquí en Paraguay. El famoso pombero. Nadie lo ha visto, pero en Yaguarón lo han replicado. Pero sí se siente el pombero que participa por ahí. Entre los guaraní, al mezclarse con algunos guaycurúes y al guaranizarlos a estos, algunos guayaquíes guaranizados, trajeron este personaje que en realidad es, en el fondo, alguien que persigue, es un personaje que en realidad existió, ¿verdad? Que existió en el sentido de que le persiguen a las tribus queriendo atacarlos, queriendo fulminarlos, o en las mismas misiones, los que no eran de dentro, muchas veces entre ellos, como un código guaraní, existía esto. Luego se fue como creando un personaje fantástico que llega hasta nuestros días, ¿verdad? Y sí, la gente se hace amigo de este señor de la noche, que evidentemente comparte con él la caña, comparte ciertas comidas que los deja para que, pero nunca hay que, una vez que seamos amigos, nunca tenemos que hacerle faltar. Y esa es la creencia hasta hoy en el mundo campesino en el Paraguay, porque puede cuidar, pero así también como puede ser un gran aliado, puede ser un gran perseguidor nuestro. Y esto quizá porque viene en la memoria nuestra, y también hay otra memoria en el tema del bombero que aparece como una figura que proviene de la guerra de la Triple Alianza, para implicar que el que atacaba era una especie de racismo interesante, haciendo alusión a los brasileños que entraron a la tierra, que eran los pomberos, ¿verdad? Entonces hay varias acepciones, por eso podemos encontrar, esa es la facilidad que tenemos nosotros, los descendientes de los guaraníes, de recrear, y podemos contar otras historias que puedan surgir a partir de allí, que siempre no van a estar escritas o que no puedan ser comprobadas quizá, pero que de acuerdo a nuestra vivencia, nuestra experiencia, pueden ser explicadas. Entonces, lo cierto y lo concreto es que hoy es un personaje fantástico que deambula en nuestros sitios, y lo interesante, un día preguntándole a un Buda referente al bombero, ¿verdad? Ellos dicen de que el bombero no habla, es un señor mudo, pero que sí sabe, o sea, no habla el lenguaje humano, el lenguaje guaraní, o no tiene esa, pero sí hace, es onomatopéyico. Y dependiendo de a qué está imitando, puede ser o amigo o enemigo. Y eso es bien de símbolos y códigos que hablemos entre los guaraníes. Hay muchos símbolos y códigos, evidentemente. Y entre ellos, para haber un ataque, si era un animal más cercano al que se imitaba, significaba que el que atacaba estaba tan cerca ya que hay que tener mucho cuidado, que estaba bien cerca. Por ejemplo, si imitaba una gallina clueca, o si imita. Entonces, en esa misma línea también hoy queda en la idea de la gente, en el inconsciente colectivo, queda esta memoria de que si escuchamos por la oscuridad ciertos movimientos, que imita a un ave, o a una gallina, o imita a un zorro, porque puede, en realidad, un poco diferente el ladrido, puede ser que esté queriendo atacar, o que estamos entrando en su territorio y mejor nomás retirarnos de ese espacio. Entonces han quedado. Otro aspecto de la cultura guaraní en cuanto a las creencias también es muy interesante, y lo estaba volviendo a mirar en el Tesoro de la Lengua. No lo rescata como tal, ya diciendo el yarui. Resulta que el yarui, si traducimos hoy, es la abuela, ¿verdad? Un guaraní actual. ¿Por qué? Porque el yarui era
la gran abuela en el contexto guaraní original, según el Tesoro de la Lengua Guaraní, el libro que manejamos del año 1641, donde el padre Ruiz de Montoya rescata gran parte de esta riqueza cultural guaraní desde la lengua. Ahora bien, teniendo presente el Yarui, nosotros comunitariamente, y eso viene de generación a generación, manejamos que el Yarui es el dueño, es decir, es el antiguo dueño. Por ahí quizá tenga la explicación de abuela, ¿verdad? Son los primeros dueños. Y de ahí aparece, por ejemplo, el Ka'ayarui, el Ka'awuyarui, el dueño del bosque. Y eso va trascendiendo hasta nuestras casas, nuestros hogares, porque también aparecen allí personajes, por ejemplo, como los Ubayarui, los cuidadores ya de las frutas, pero también aparecen los cuidadores ya en el sentido más moderno de las cosas que hay en la casa. O sea que hasta cierto punto uno puede manipular, puede atacar algo o puede tenerlo consigo. Si no, puede atentar o puede venir contra nosotros el verdadero dueño que nos presta. Es muy interesante en ese sentido porque para hacernos pisar tierra, como decimos normalmente, de la cultura guaraní, para hacernos sentir de que nosotros no somos dueños, que todo se nos presta, que todo lo que es la naturaleza, que todo lo que tenemos no es de nosotros, que circunstancialmente hoy está en nuestras manos, ¿verdad? Y que somos tan pasajeros, quizá ellos en la búsqueda de ese y para nosotros quizá hacia un más allá, desde nuestra cultura ya actual, ¿verdad? Pero en esa misma consonancia es muy importante comprender de que nosotros compartimos plenamente todavía este Yarui. Yo recuerdo que de criatura, cuando jugábamos a la pelota, aparecía el Bacapi Yarui, el que era el dueño de la pelota en realidad, porque ya era tarde, podía venir a llevar. O cuando jugábamos a las bolitas, ¿verdad? Y ya era tarde, el niño tenía que dormirse, para no decir, bueno, niño, ya apaga la tele y vete a dormir, ¿verdad? O quizá hoy con los ordenadores, con los computadores, ¿verdad? Tendríamos que buscar al videojuego Yarui o alguna cosa así para calmar a los chicos por la noche, ¿verdad? Pero en síntesis, en nuestra educación todavía, no quiero entrar mucho en la profundidad del tiempo, pero no hace mucho tiempo, está todavía, y en el campo, yo hoy lo escucho todavía, cuando ya comienza a caer la noche y cuando las gallinas comienzan a subir, es porque el ave ese que canta, implicando la entrada del sol, muchas veces ya el canto del urutaú, que también tiene su significación, que lo vamos a hablar, el sonido de la naturaleza, en las próximas creencias guaraní. Entonces, en esa misma línea también, entender de que aparecía ya el Yarui, de que viene ya el dueño, que hay que dejarlo, que hay que suspender lo que se está haciendo, incluso el trabajo del campo, porque puede venir el Cocué Yarui, el dueño del campo, el dueño de la chacra. Todo lo que relata la naturaleza puede venir entonces su dueño si nosotros queremos exagerar en el tiempo y en el espacio con ellos. Entonces, esto es un poquito por aquí, por hoy, para compartir con ustedes. No sé si en el Isabelino, sí. Si me permitís, sí. Voy a dar algunas cositas. Uy, que se me fue acá, no sé qué toqué. ¿Estás ahí? ¿Estoy acá? ¿Estoy? Sí, te vemos, te oímos. Acá estoy. Voy a agregar algunas cositas que me gustaría compartir. Pareciera que nos hubiéramos puesto de acuerdo, pero en realidad sabíamos la temática, pero yo no sabía el contenido de todas estas cosas y me levanté recién a buscar alguna documentación que me parecía interesante compartirles. Lo primero, uno de los objetivos del seminario es ver cómo en la actualidad seguimos conservando algunas costumbres o algunas tradiciones y nos falta el origen de saber desde dónde venimos, desde dónde vienen, cuál es el origen, como el caso puntual
del lobizón. Voy a contar un par de anécdotas, dos, que voy a tratar de que sean lo más corta posible. Haciendo los trabajos a campo de la Fundación para el tema de los museos que hacemos en el interior, en este caso de la provincia de Corrientes, nos encontramos con una persona que se autodefinía como cazador de lobisones. Y tenía toda su técnica para cazar. Y el tipo, lo filmamos, la filmación está en uno de los museos, el tipo explica con qué, cómo, da nombres de quiénes, acá el que es lobizón es fulanito, el hijo de fulano, y tal cosa, y tal otra historia. Pero no solamente esa cuestión que queda como en el anecdotario, sino que el fin de semana pasada, aquí en Corrientes, circularon unos videos y unos audios de que lo metieron preso al lobizón. Lo agarraron y lo metieron preso al lobizón en plena cuarentena. Y hay una filmación de un muchacho, no sé, no quiero entrar en terreno, pero lo cuento y después lo podemos compartir por ahí, encerrado en un calabozo, mordiendo los barrotes y los diálogos entre los policías y dónde lo encontraron, acá en San Cosme, en la provincia de Corrientes. La verdad es que muy pintoresco, algo que llega hasta la actualidad. O sea, un tipo que se dedica al tema del lobizón es algo que nos llega hasta ahora, el padrinazgo del presidente para el 7º hijo varón, una costumbre que viene desde la época guaraní misma y que a nosotros se nos pierde un poco el tema del origen, pero que convive con nosotros, convive hasta la actualidad. Esa es una que después podemos en algún momento más informal compartirlo. Y la segunda es respecto al tema del pombero. Hasta dónde cala y hasta dónde se inserta la mitología o la creencia, haciendo también un trabajo en el interior, no sé si se ve de ahí. Este es un expediente original del año 1975, número 2521, que dice: un señor fulano de tal, su denuncia por supuesto estupro. Y el señor denuncia en el año 75, hace una denuncia por estupro en perjuicio de su hijastra y lo que vendría a ser su sobrinastra, por ponerle un nombre de parentesco, y denuncia al bombero. Y la policía le toma la denuncia. Y lo denuncian al bombero. Pero la denuncia policial realmente de aquel año, ¿no? Con nombre, o sea, buscamos al bombero, y bueno, toda esta cuestión de la descripción de que uno hace en una denuncia. En un determinado momento, digamos, hubo que parar esta locura. O librábamos una orden de captura contra el bombero, o hacíamos desaparecer el expediente. Bueno, el expediente desapareció, lo conservó una señora y no lo pusimos en un museo porque las que entonces eran menores hoy son señoras que viven en el pueblo. Entonces, por una cuestión de prolijidad, no se puso. Pero me refiero, esta creencia en la comunidad, en el pueblo, en el interior, es una cuestión viva. La gente convive con eso sin saber de dónde viene. Bueno, dos perlitas que no quiero extenderme mucho que quería compartirles. Evidentemente, antes de que transcurran las preguntas, Carlos, y compañeros que están aquí, compañeras, es muy interesante que nosotros podamos también rescatar bueno, eso que Carlos acaba de contarnos, cómo nosotros vamos recreando, y eso es bien guaraní. Cuando comenzamos, parece a fantasear, pero en el fondo nos toca de cerca, porque imagínense algo que no podemos explicar, que quizá tenga una explicación, pero es preferible no explicarlo, valga. Entonces recurrimos a este tipo de... qué suerte que no fue el Curupí, ¿verdad? Porque después pudieran denunciar aquí a la empresa yerbatera del Paraguay, Curupí, que vive aquí en San Juan Bautista, pero fue el bombero. Entonces, mira, son cosas de que es cierto,
Aquí en el año 88 yo participé de un bautismo comunitario. El cura, un jesuita paraguayísimo, en su guaraní, su manera de ser, Vicente Barreto, justamente preguntándole a la mujer, porque cada bautizo venía con una criatura. Entonces, como intimándole a la mujer, como diciéndole, bueno, hasta aquí va, ya próximo, ya porque no tiene marido, le dice, no, padre, pero es que me sigue persiguiendo el bombero. Entonces, mira, le dijo, bueno, otro día no me vengan ni con cualquier hijo de otro demonio, le dice el cura, ¿verdad? En guaraní. Entonces, mire, son esas cosas, ¿verdad? Que parecen folclóricos, pero muchas veces cuando comienza lo inexplicable. Les cuento una cosa más, en esa misma línea. En el pesebre de Santa María, de las misiones jesuíticas, en el escenario de la Natividad, aparece una persona con discapacidad. Para el guaraní, una persona con discapacidad evidentemente fue tocado por alguno de estos espectros, ¿verdad? Normalmente, porque los hijos de Curupí, según la creencia, si la persona quedaba embarazada, no vivían más de 7 días tampoco. Nacían, pero después morían todos. Eso es algo muy interesante. O sea, cuando muere la criatura, también la creencia guaraní es porque era el hijo era algo bueno, ¿verdad? Era el hijo de Curupí probablemente. Y más todavía si la mujer andaba por ahí a sola, bueno, eso ya era algo bien definido en esa línea. Pero fundamentalmente me refiero a la discapacidad. Era una discapacidad física la que se representa allí, una especie de paraplegia que se puede notar físicamente. La persona está de pie, pero tiene unas deformaciones. Y se nota que los jesuitas los metieron en la escena para ir tratando de hablar de la inclusión ya desde hace 400 años atrás, ¿verdad? O sea que el tema de la inclusión no es algo tan nuevo como digamos, ya se venía hablando, y algo muy interesante, ¿verdad? De cómo lo han hecho para hacer entender. Imagínense meter en un contexto de toda una cosa que nosotros los cristianos hoy podemos llamarle sagrado, si bien lo llamamos así, ¿verdad? Eso nomás. Bueno, espero Isabelino, disculpa que te interrumpa. Quería canalizarte una pregunta de Claudia Pereiro. Ella nos consulta, ¿cuál es la diferencia entre Tupá y Ñamandú? Bueno, es algo muy interesante. En la cultura guaraní, cuando hablamos del tupí, hablamos del guaraní, hablamos en la misma línea, cuando ellos se juntan, porque hay que recordar que Susnik, cuando recoge, por ejemplo, en esa línea del parentesco y tratando de que sobrevivan, corriendo de las esclavitudes, ellos, guaraníes, guayaquíes, carios, en una mezcla, especialmente en Yapeyú, casualmente. Tenemos esa experiencia. Entonces, allí cada uno tiene un nombre de acuerdo a el regionalismo de la palabra que pueda llamársela. Entonces, Ñamandú y Tupá es la misma cosa. Excelente, Visa, muchas gracias. Y te consulto, Curupí, acá nos pregunta Mayra, ¿Curupí también es el nombre con que se conoce al bombero? No, son dos personajes diferentes. En la cultura Guaycurú, de alguna manera, ellos relatan de que el hijo del Curupí el bombero sería proveniente como del Curupí, pero que fue tocado por un indígena y que evidentemente esa es la degeneración del hijo. Pero sabemos, ¿verdad?, de que el hijo del Curupí, si bien en el ser humano no vive en la creencia 7 días tampoco, o sea, que al terminar ellos como dioses, terminaron ellos allí cada uno en su espacio y opa, como decimos normalmente. Pero sí, el bombero evidentemente tiene más rasgos de contrarios, de personas que atacaban a los lugares específicamente que vivían, ya sea el grupo tribal que vivía en ese espacio. La función o el poder de Keraná, ¿era el sueño? Evidentemente, el poder que manejaba desde su concepción era el sueño profundo.
y despertar de ese sueño profundo era lo que consiguió hacer Taú, ¿verdad? Pareciera también que nuevamente, ¿verdad? Volviendo a la complejidad de la cultura cristiana, una especie de Adán y Eva. El Adán era, bueno, con mucho respeto, ¿verdad? El que estaba más dormido, ¿verdad? Y Eva era la más letrada en esa leyenda, ¿verdad? En esa misma línea más o menos, pero contada de otro aspecto. Veo ahí un comentario que quiero apuntar. Me pregunta si el puta Jovay o el talón Jovay, como decimos, es el mismo bombero. Resulta que había toda una tribu de los Guaycurú que hablaban del talón Jovay. Y eso persiste también en nuestra, que llevaban, en realidad estos eran guaraníes que usaban la misma réplica que no tenía ninguna deformación corporal, aclaremos. Ponían el talón, la forma del talón hacia delante del pie para que no se pueda notar de dónde venían o hacia dónde iban. Lo inventaban, lo hacían. Un calzado parecido, por llamarlo así más modernamente. Quizás no tenga ese nombre, ¿verdad? Pero ellos hacían, y hay otros que incluso aprendieron a caminar solamente por el talón. Entonces, el objetivo era hacer perder al que le seguía a dónde va, ¿verdad? Porque es la única manera, no había GPS, ¿verdad? Entonces, no había la voz de ninguna mujer que orientaba a 5 cuadras y luego 3 cuadras a la vuelta. Entonces lo hacían perder con eso. Esa era pero no son personajes diferentes. El bombero es un personaje totalmente de la noche. Seguramente ahora ya está saliendo para algunos y otros no. Belén, tenés, si podés silenciar tu micrófono, por favor, o quien tiene la administración, por favor. Un segundo. Belén. Es el micrófono de Marce el que se liberó y está haciendo un sonido ambiente. Ahí lo pude bloquear. Está perfecto. Profe, nos consultan acerca de los hijos de Taú y Keraná, que resultan ser todos seres masculinos. ¿Hubo algún ser femenino que haya sido engendrado o que esté dentro de la cosmogonía de los guaraníes? Bueno, increíblemente, el tema de eso es algo que lo veníamos hablando incluso con Ramón Fogel, uno de los antropólogos actuales del Paraguay. Nosotros quizá le ponemos esa, a ver si me explico. El tema del sexo, me disculpan si hablo así rasamente sobre el tema, eso está aquí en nosotros, los actores, como dicen los guaraní, los yuruá, ¿verdad? Los guaraní actuales por nosotros, porque ellos no tienen este problema. Entonces, sí, bueno, estoy entre argentinos, entonces voy a explicar algo que en guaraní puede ser muy grosero para un paraguayo, pero que no es nada grosero. Y me permito explicarles, por favor, con todo el respeto del mundo, esta palabra. En el caso concreto del órgano viril masculino, el cual ciñe al curupí en particular, es una palabra que en guaraní es muy fuerte, es tembó. Pero si ustedes hacen un recuerdo que hay palabras y tienen ustedes una ciudad ahí cerca para que se entienda lo que estoy queriendo decir, se llama Tacuarembó. Hay un sitio, ¿no, Carlos? Que se llama correcto. Tacuarembó. Efectivamente, entonces significa tem es vida, bo es la proyección de la vida. Es decir, ellos no veían ese órgano como el órgano que hoy nosotros podamos verlo, ¿verdad? O como que lo que nos venden. Ellos veían en ese algo por el cual se permitía proyectar la vida. Entonces, quizá no, por eso no hay problema en guaraní con el tema del lenguaje de género, por ejemplo. No, el guaraní no tiene, si dices mitad, es para varón y para nene, ¿verdad? Nene y nena, mitad. Un mi mitad y ya entran todos. O sea, quizá hasta sea tan rica esta lengua que nos tiene que enseñar mucho, ¿verdad? Y ese problema del lenguaje mucho más viene por el lado español. Incluso en el inglés hay cosas que no tienen ese problema del lenguaje. Y el guaraní tampoco tiene esos líos, ¿verdad? Convengamos de que quizá por eso a nosotros no nos preocupa ni muchas veces, o quizá a algunos les afecta mucho cuando parece que rompe el esquema
y aparece con otra historia, ¿verdad? Entonces puede chocar, pero en el lenguaje no hay ningún problema con eso. No sé si respondo a lo que... Si vos podés leer las otras preguntas ahí, Isabelino, que hay varias. Bueno, miro. Sebastián, una consulta para vos, ahí te di ya la... Excelente, Isa. Sí, sí, ya estoy como hospedador de nuevo. Una consulta de Mayra, que nos dice que la abuela siempre le decía que hay un bombero bueno y un bombero malo. ¿Es cierto esto? Pregunta. En nuestra cultura hay un solo bombero, que probablemente es omnipresente en todos los lugares. Pero de acuerdo a que nos amistemos o enemistemos con él, va a ser bueno o malo. Yo les cuento una cosa muy graciosa y me disculpan que les cuente porque cuando me viene mi ser en esta línea y lo cuento con un afán de respeto en la memoria de mi finada madre, que Carlos lo conoció. Mi mamá decía de que ella fue atacada por el bombero, es decir, miren, interesante, que lo vio cruzar Santa María hace un buen tiempo, no quiero decir cuántos años, tenía todavía sus tapepo y sus caminitos, no eran todas estas calles, los callejones de hoy, y bueno, en una de esas de las lluvias por las noches lo vio cruzar. Y atacado en el buen sentido de que valga, si era el bueno o el malo, este parece que era el bueno, porque dice que cruzó. Entonces le contó yo escuché de boca de ella y contarle a un líder de aquí de Santa María que se llamaba Don Luis, que vino a visitar porque era médico, y bueno, y vino acá en la casa y le contó. Esto me pasó cuando lo tenía él, había sido, yo ya estaba embarazada, y bueno, el personaje cruzó la plaza ahí, era la oscuridad plena, pero entre rayos de los relámpagos logré ver al personaje este. Y el personaje, el médico Luis, porque se le conocía con ese nombre, médico Luis, le explicó, le dice, oye, Shaucara Mondere, si se te ha mostrado, es porque te quiere. Y si ha cruzado, es porque realmente él no tuvo nada que ver en ese embarazo. Porque si venía a atacarte, quizá venía detrás de su hijo, gracias a Dios, ¿verdad que no? Pero bueno, le contó a mi madre, no es por justificarme, pero en fin, eso era un relato de mi madre, ¿verdad? Entonces, es interesante cómo está en la construcción de nuestra gente, cómo está eso, ¿verdad? Pero, Isabelino, estamos hablando que la policía metió preso al lobizón, no hace 50 años, hace el fin de semana pasado. O sea, lo que estamos hablando de la inserción de la cultura en nuestros días, de que la policía le toma la denuncia de estupro contra el bombero. O sea, más arraigado que es demostrar que que lo que llega hasta nuestros días, creo que es muy difícil, digamos, ¿no? O sea, quizás no perdemos la noción del origen, que es lo que buscamos con este tema del seminario, de estos seminarios. Pero el vínculo es tremendo. Una aclaración nada más. Hay varias preguntas ahí, pero voy a ser general, en particular respondiéndole a Jazmín, ¿verdad? Todas las ideas que respondan desde nuestros abuelos, repito, puede que nuestros abuelos acá en Santa María, a ver si yo me explico, porque me vienen tantas cosas que ahora sí se me hizo en el Ecuador aquí. Aquí en Santa María, las reducciones de Santa María, jesuíticas, provenieron, aquí vivían los Mbá, ¿sí? Vamos a aclarar esto. Era la zona de los Mbá hasta 1659. Cuando los jesuitas llegan, traen los carios propios de las misiones, que fueron los primeros tomados por San Roque, recorriendo ya la zona hacia el norte y atacados por los bandeirantes, se instalan aquí. Vienen los carios, vienen algunos guaycurú y vienen algunos guayaquí, que fueron guaranizados y tomados ya. O sea, para explicarle nomás a Jazmín de que cada grupo, si bien tiene un solo bombero, o un solo cuidador, un solo yardi, puede tener una explicación, un nombre diferente. ¿Se acuerdan que a los que participaron aquí, y les recuerdo a los que no estaban, en el otro seminario hablábamos del Paracau?
que alguna vez tienen que conocer aquí en Santa María. Santa María es el único lugar en el Paraguay que conserva el Paracao. El Paracao probablemente, Paracao es el nombre de un ave, de un loro para el guaraní, que era el cuidador del portal que tenía el mensaje para la entrada del Ubido Maraneú. Y nosotros tenemos una comunidad aquí cercana a 22 kilómetros que se llama Paracao. Probablemente era el portal o allí vivía el que tenía el mensaje, el código secreto para poder accesar al Ubido Maraneú. Entonces, son cosas muy importantes. Todo lo que nos ayude a recrear nunca va a estar mal, ¿verdad? Porque eso hace a la particularidad del lugar. Y nosotros no podemos ir a atentar contra la particularidad del lugar, ¿sí? Si existe el Cahuipora o pueda haber el Huirapayé, perfecto, ¿verdad? No olvidemos que el Payé, que si bien muchas veces los hechiceros, que muchas veces por los colonizadores, fue muy manipulado la palabra, incluso muchas veces para dejar mal, pero el Payé no es otra cosa que lo que decíamos el primer encuentro, el conocimiento de esa relación con la naturaleza que luego se convierte en el ñemboé. Ese mismo descubrir la naturaleza. Hoy con esta pandemia estamos descubriendo cuántas cosas la naturaleza nos ofrece en favor a veces para levantar el ánimo, para levantar la defensa, para pelearnos contra el vecino desde lejos, no sé, todo lo que ustedes quieran. Pero eso mismo hace, ¿verdad? Eso mismo hace nuestra idiosincrasia y eso lo compartimos. No hay para nada que nos divida y nos hace uno, ¿verdad? Y esa es la riqueza más grande que tenemos todos, en la manera de contar. Yo tengo acá un vecino que cada vez que nos encontramos me comienza a contar los cuentos del Plataidubú, por ejemplo, ¿verdad? El entierro, que lo vamos a hablar de dónde viene, porque eso tiene una proyección también guaraní. El Plataidubú no es solo una cuestión posguerra, tiene una explicación anterior también. Y esa creencia hasta hoy la gente, si bien no hay plata afuera, lo sigue buscando abajo. Y es feliz igual buscando hasta la muerte, ¿verdad? Algún día lo va a encontrar, si no él, su hijo o su nieto, pero alguien lo va a encontrar. Y eso es una proyección muy interesante. ¿Quién va a estar deprimido en esta cultura guaraní si tenemos ese tipo de cualidades? ¿Cómo pensar, aunque en cierto modo hay reacciones y leemos y sabemos por historia, por literatura guaraní escrita de muertes masivas entre guaraní en suicidio, reaccionando también contra ciertos modelos y contra ciertas cuestiones que ya tienen una connotación psicológica, si bien es cierto. Pero eso podemos tomarlo en otro momento también de nuestro seminario. Bueno, no sé si hay más preguntas, yo no veo. Lo pueden hacer también aquí abriendo el micrófono. Sí, sí, es cómodo. Ábranse porque aquí estamos entre guaraní parlantes. Sí. El guaraní sabe hablar por naturaleza, entonces. Oñe ecuá. Isabelino, tengo una consulta que nos mandaron acá por privado acerca del Caraí Octubre. Si tiene relación con esas creencias antiguas o es más reciente. Perfecto. El Caraí Octubre es no una deformación, pero una reingeniería del Cahuipora. Si bien es el señor que vive en la lejanía y que aparece en este mes tan largo, más complicado, justamente avisándonos de que tenemos que tener cuidado, así como tenemos el Vacapirurera Jajá, el agosto, ¿verdad? El agosto me explico con mi guaraní, el Vacapirú, en las vacas flacas, en la época de las vacas flacas, ¿no? Y el Arera Jajá es el que nos lleva. No quiero decir quién recitó, y bueno, ya no está entre nosotros hoy un amigo nuestro, ¿verdad? Que recitó casualmente el 1 de agosto al Vacapirurera Jajá. Lo mismo pasa con el Caraí Octubre. El Caraí Octubre, este personaje ya lo metieron en el fondo más folclórico, si bien no es tan mitológico, pero tiene una recreación de ese ser del dueño de la naturaleza, del dueño del Cahuil, que viene a recordarnos de que es mejor nomás usar bien las cosas porque ese mes puede ser bastante duro. Aparecen otros personajes como el Caraibosá también, que si bien es el Caraibosá, es un personaje que es una degeneración o recreación, puede ser del mismo Yasuyateré,
o que puede ser la recreación también del mismo AO que le gustaba a los niños, según también, ¿verdad? Que podían llevar. Entonces hay una degeneración del personaje, pero más, más español, a ver, porque fíjense que en la figura del Caray de Octubre ya aparece una especie de Carlos Vaquero, todo con barba, si bien tan rencillado ahí, mal formado, no como Carlos bien puesto, ¿verdad? Pero ella es la figura, el español que viene con su bolsa, con su Caray de Octubre, con su sombrero, ¿verdad? Ya un poco más, quizá también un personaje, una manera de denunciar, porque somos tan creativos, nosotros no decimos directo pues las cosas. Dice un abuelo que lo conocí, murió de 98 años, un hombre grande aquí en Santa María, contando su historia, contándome sus cosas, y haciendo una grabación con él, me dice, quería enamorar a una chica, ¿no? Quería enamorar a una mujer, y entonces, con todo el respeto, un día, bueno, como ya le iba, le visitaba tantas veces, queriendo ya decirle que, bueno, que cuál era el objetivo de sus tantas visitas, le dice en guaraní, va, epa, erela, ayuja, ayu, le dice, ¿qué te pensás que vengo y vengo? No sé si vale la traducción, ¿verdad? Entonces, con esa era la declaración máxima. Nosotros no somos tan directos, vamos por ahí pegando la vuelta a ver si decimos. Entonces comenzamos con los rodeos muchas veces. ¿Y por qué? Porque eso lastimosamente nos fueron, esa manera directa de decir, de mirar de frente y decir, tiene su explicación en la historia, ¿no? Nos han quitado con tantas veces que nos han intentado contra la cultura, que nos han mancillado en la cultura, que nos han tratado de menos. Y hoy pensamos, mucha gente aquí, mucha gente cree de que hablando inglés ya puede tener una llave en mano y ya puede ir a Hollywood mañana amaneciendo a filmar cualquier película, ¿verdad? Y si sigue hablando guaraní, es el último allá. Bueno, ese tipo de cosas, ¿por qué? Porque nos han metido en la cabeza y lastimosamente hoy no sabemos ni quiénes somos muchos y muchos ni a dónde nos vamos por ende, ¿verdad? Isa, muchas gracias. Tenemos la última consulta. Perdón. Mayra nos pregunta acerca de la pora o porá. Sí, el pora decimos nosotros, ¿no? Bueno, me decía alguien, ¿y vos le diste al pora alguna vez? Me dice, y le digo yo, y las veces que me toca un espejo, sí. Resulta que el pora, como decíamos, ¿verdad? El pora es otra de las formas de comprender, no justamente algo más mitológico, sino el pora es como el aliento, el tatashiná que nos hablaba antes, pero de una persona. Imagínense, para entender, es el alma de alguien. Que puede ser el alma, los guaraní también creían que había almas de animales, porque podía venir a vivir en la persona. Por eso que cuando tomaba, por ejemplo, la cabeza, lo untaban con sangre del animal que probablemente lo tomó. La persona que padecía de demencia, de locura, lo untaban si pensaba que era una cabra, pues bueno, mataban, y por decir una estupidez así rápida, ¿verdad? Pero en esa línea también el pora es evidentemente el que habita, y yo pedía, cuando enseñaba educación de adultos en las horas de receso, me gustaba mucho, le decía a la gente, dibújenme por favor un pora, a ver qué sale. Y ustedes saben, increíble, tengo algunas de las caricaturas que han hecho la gente, siempre es una figura humana, si bien resaltan los dientes, resalta el esqueleto, pero para arriba, casi nunca tiene piernas y aparece con unos rasgos así como de cabellera que pudieran crecer, pero siempre en esa línea. Y, y como a cierta altura de la tierra. Eso coincidentemente era en todas las imágenes que me pudieron. Es decir, es el alma en una cultura concreta, y el alma en la cultura concreta es en el hueso. Y no olvidemos que algunas tribus, si bien de los tupí, no me viene ahora rápido
ellos creían, por ejemplo, cuando tomaban al enemigo, que en el hueso podía estar el alma. Entonces, ya hacían cremaciones, cremaban el hueso, con tal de decir que termine el alma de ese. Es muy fuerte eso, ¿verdad? Pero, y les voy a explicar después en qué contexto, porque ese sí es parte de una ceremonia muy, muy interesante. Muchas gracias, Isabelino. En este caso, el señor Gustavo Politis nos solicita la palabra porque tiene una pregunta un poco más compleja. Así que, Gustavo, adelante, tenés la palabra otorgada para hacer tu consulta. Gracias, Isabelino. No, te quiero hacer una pregunta, pero es un poco compleja, por eso pedí el micrófono. Yo estuve estudiando y trabajando un tiempo con un grupo que se llama Aguaguayá, que son tupí guaraníes del estado de Maranhão, al norte, ¿no? Estuve trabajando varias veces, y ellos tenían una cosa interesante, que tenían el concepto de pluripaternidad, o sea que creen, todavía obviamente, que cuando la mujer queda embarazada de un hombre, necesita tener relaciones con otros hombres porque el semen de estos otros hombres alimenta el feto, digamos. La idea es como que el feto es femenino y que se va nutriendo del semen de varios hombres. Entonces, cuando nace el hijo, tiene varios padres, pero no padres sociales como otros grupos, ¿no? Donde el tío, el hermano de la madre puede actuar como el padre, sino que biológicamente se considera también padre, ¿no es así? Hay, digamos, no ahora, pero en la mitología guaraní o en los relatos, algo que pueda ser parecido en el pasado. ¿Hay algún relato, algún mito que pueda relacionarse con esta idea de que una mujer necesita tener relaciones con varios hombres después de estar embarazada para que el feto se desarrolle? Don Gustavo, buenas tardes. ¿Cómo? Evidentemente, Susnik es la que recoge un poco esta experiencia tupí muy interesante. Por supuesto que le tenemos a Egon Schaden, ¿verdad? A uno de los grandes antropólogos que vivió con los tupí. Hay que recordar en primer término que en esa zona del Brasil, particularmente, hay una cultura mucho más fuerte enraizada desde el punto de vista patriarcal. Nosotros tenemos por excelencia el matriarcado como fortaleza en la cultura guaraní. Pero en ese sector como que se divide, ¿verdad? Y hay una fuerza patriarcal muy interesante. Más allá de que alimente al feto o que es el sentido de la corresponsabilidad. Hay una cosa muy interesante. Si bien cuando algunos jesuitas lograron rescatar, incluso de boca de Anton Sepp, si miramos sus cartas, él queriendo también ubicarse, aunque diga Melía que era por cansancio, por sed, por lo que fuere, yo digo que queriendo ponerse bien con la corona, porque de alguna manera tenía que rendir cuentas a ellos también, y ponerse bien con ciertas actitudes que para la cultura occidental no estaba tan bien vista, ¿no? Entonces, en esa línea, compartir la paternidad en el sentido de lo patriarcal es la fuerza que ellos remiten. Y lo habla Susnik en esa... Hay algunos apuntes, evidentemente, que lo recogen, más o menos incluso ya entrando en este siglo de ese tipo de prácticas. Gracias. Hay una consulta ahí de Damián que dice, ¿es cierto que los guaraníes mataban a sus hijos? Sí, dependiendo de la situación en que se encontraban, ¿verdad? Especialmente bélica, y por una cuestión de transportarse, de correr rápidamente, el filicidio es parte. Podemos hablar en un momento concreto sobre el tema del filicidio. Sí, podemos tomar, y lo tomo apunte aquí para abordarlo como un tema también en un momento dado, por lo menos dedicarle un 10 minutitos al filicidio. Dos cosas. Hay un tema, por ejemplo, con el tema de los payaguás, que la provocación, la autoprovocación del aborto era algo tradicional, digamos. Ellos conservaban el hijo cuando era ya los últimos que podía llegar a tener, pero los primeros, ni siquiera para darlos, porque hay relatos de conquistadores, de los primeros españoles, en pedirle a sus hijos, cuando no, se provocaban
el aborto. Y son prácticas, bueno, que hay que ponerlas en contexto, indudablemente, para entenderlas como el tema del sacrificar a sus hijos, que es una historia muy espeluznante si uno lo toma así. Bueno, Gustavo sin duda también tiene otras antecedentes de cosas o prácticas por el estilo. Y lo otro que quería decir, bueno, que toda esta narración de seres y personajes mitológicos es seguramente la introducción a lo que vamos a ir viendo en los próximos encuentros, que tiene que ver con la veneración, festividades, no solamente de la gente, sino de etapas del año, etapas de la vida, momentos especiales, pedidos especiales, que tiene que ver no con personajes a lo mejor tan cercanos, sino con un mundo mucho más desconocido para el común de los mortales como somos nosotros, Isabelina. No, perfecto. Yo quería abrir un poco fuego porque recuerdo que en el otro seminario hablamos así vagamente de este tema, y yo quería que se entienda, porque lo que estamos hablando es del lenguaje popular, de lo que se recogió por primera vez en el escrito de Cadogan. Evidentemente es un lenguaje más religioso, ¿sí? De la creación, pero hay un lenguaje siempre en esa línea más popular, ¿no? Lo que se conserva, y de esa oralitura del cual hablamos, de la capacidad oral que tiene el guaraní de recrear y de contar a modo de que lo conserven, porque pudieran ser estos personajes, las 7 bestias o los 7 monstruos, pudieran ser 7 asesinos, asedientos ahí de ellos, que estaban permanentemente perjudicándolos. Y evidentemente a partir de aquí, en el próximo encuentro, lo que vamos a hablar justamente empezando a entender en la misma creencia de todo lo que concierne a la relación con la naturaleza y por qué de ciertas actitudes y actividades que hacían desde las celebraciones, hasta del servicio de las plantaciones, porque eso tendría mucho que ver. Muchas veces, lastimosamente, en nuestra historia nos han contado, parecieran que la figura guaraní es el que está ahí en su hamaca poniendo su pie arriba y juntando los dedos gordos, ¿verdad? Y no es tan así. Hay una relación muy estrecha con el alimento que tiene que ver con la plantación y con la producción. Si bien, por ejemplo, la mandioca se fue consumiendo, hay datos más o menos de miles de años antes de la llegada de los jesuitas ya, pero esa mandioca fue tomando ciertos nombres al cruzarse de tal modo que pueda ser consumido por el ser humano. En principio no era tan consumible como tal. Entonces, bueno, esa es la propuesta. Evidentemente vamos a ir hablando de cosas que hacemos todavía o algunas veces que cuidamos, como lo que decíamos de cortar la uña en ciertos momentos, que tiene que ver todavía. Ahora mismo no se corten la uña, por favor. Estamos en el Yasura, estamos en el pleno. Además, les digo una creencia más con esa historia. La luna ahora está totalmente en la forma del U, por decir así, ¿verdad? En la creencia guaraní, es el momento en el que puede haber mucha lluvia y coincide. Ahora, no sé si hubo lluvia por ahí, pero aquí hubo lluvia. Aquí hubo lluvia con el Yasura. ¿Por qué? Porque en la cultura guaraní dice que trae el agua. Si viene de costado, ya derramó todo el agua. Estoy tratando de explicar en mi guarañol lo que estoy... Entonces, hay cosas muy interesantes. Entonces, ella dice, no, ya no va a haber lluvia. Ya sabemos que no va a haber lluvia. Esta luna aplica de que hay lluvia y va a haber más lluvia. Entonces, es muy interesante también ese tipo de cosas de la astronomía guaraní, que si bien nosotros le llevamos creencias populares o quizás explicaciones populares, ¿verdad? No quiero quedarme con el cargo de conciencia. La verdad que es una barbaridad que yo vaya a decir esto estando Gustavo Politis, Isabelino,
Norberto Levington, pero bueno, voy a hacer cuenta que no los veo y voy a decirlo yo. Por el tema de los guaraníes que mataban a sus hijos. En realidad esto es una práctica habitual en varias etnias, en varios pueblos indígenas. O sea, cuando hay pueblos que se extinguen, y que bueno, no voy a entrar en detalle, justamente porque sus mayores dan la orden de no reproducirse más. Entonces, extintos antes que esclavos. Con el tema de los guaraníes pasa una cuestión parecida. Como eran perseguidos y eran esclavizados o eran reducidos o puestos en una encomienda de españoles, era preferible no tener más de cierta cantidad de hijos, porque era el padre agarraba uno para disparar, la madre otra, y si tenían más hijos ya se demoraban, ya eso los podían casar. Entonces, de ahí viene un poco el tema de alguna modalidad de explicación de que no eran una cuestión de asesinos, sino una cuestión de preservación de su especie y de su familia. Bueno, perdón. No, total. Yo me callo. Gustavo, sí, Gustavo. No conozco el caso de los guaraníes, así que no tengo ninguna opinión y no podría hablar porque no lo sé. Simplemente quiero decir que en algunos grupos, sobre todo en algunos de los que yo estuve trabajando, no cometían infanticidio, ¿no? Los NUCAC, pero sí otros grupos relacionados, y eso también tenía que ver con una situación de que los chicos, los bebés, se creen que son viables, no cuando nacen, recién a partir del primer año de vida, más o menos, cuando pasan todo este primer año de vida donde la mortalidad es muy alta, ¿no? Especialmente cuando están en condiciones, digamos, cazadores, recolectores, móviles, digamos, hay una alta tasa de movilidad. Entonces, realmente el primer año, el chico no terminó de nacer, entonces pasan muchas cosas, por ejemplo, no le ponen nombre, se llaman bebe o beba, digamos, ¿no? En el caso de los NUCAC se llaman jimbú o tumbú. Y recién a partir del año, más o menos aproximadamente, cuando el chico ya está fuerte, cuando ya demostró que tiene capacidad para vivir, que es viable, digamos, ahí se le pone nombre, se hacen rituales y demás. Entonces, en muchos de estos grupos, no en el caso de los NUCAC, pero algún otro relacionado al infanticidio, es mucho más cercano a lo que nosotros consideramos un aborto, digamos, ¿no? Porque es la muerte de un chico por algún motivo antes de que termine de nacer plenamente, ¿no? Entonces, es una práctica, vamos, habitual en muchos grupos del mundo que tiene diferentes, ¿no? Que tiene diferentes causas o motivaciones, pero no conozco en el caso de los guaraníes. Evidentemente, Gustavo, Carlos y compañeros, es un medio de defensa. Y pues ese fue el mecanismo que se encontró. Quizá nosotros en un aprieto podamos encontrar otras maneras, ¿verdad? Pero lo que a priori se encontró era eso, era salvar a los que se puedan y no caer en la tentación de que queriendo salvar se mueran todos, ¿verdad? Eso así a grosso modo. Hay más detalles, evidentemente. Ahí Norberto puede hablar más de los detalles. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, totalmente. Sí. Silvia es mi nombre. Quería hacer una pregunta. Frente a mí tengo una imagen donde se ve a Taú y Kerana y a su alrededor se encuentran los 7 hijos. Y en la parte inferior dice Moñaí Cuare. ¿Qué significa Moñaí Cuare? Decía que el Moñay vive en los campos abiertos, pero él vive mimetizado con el ñu, con el campo, con lo verde. Entonces cuando se levanta queda ese espacio donde está para atacar. Entonces ese es el agujero. Cuá es agujero y cuare es el lugar de donde sale el Moñay. Entonces evidentemente que probablemente en alguna reunión esa figura está intentando reunirlo en ese espacio donde vivía el Moñay. Puede ser específicamente donde estaba escondido o puede ser el mismo espacio grande donde vive el Moñay, el lugar de donde proviene, Cuare. Bueno, si no hay más preguntas, la verdad que ha sido un gusto, muy grato compartir con todos ustedes, muy amena la reunión y bueno,
Los esperamos el fin de semana que viene, el sábado que viene, misma hora, va a ser un gusto compartir. Y si hay alguna otra pregunta, no hay problema. Bueno, gracias, ha sido un gusto compartir con todos ustedes. Gustavo, gracias por tu participación. Norberto, Mercedes, Roberto, un montón de gente que veo conocida, no los alcanzo a nombrar a todos, a la gente de la universidad. Gracias por acompañarnos y nos encontramos en la próxima. Muchas gracias y buenas tardes o noches. Muchas gracias, muchas gracias. Te esperamos, Gustavo, cuando gustes. Gracias, Carlos, por la invitación. Gracias. Abrazo, Isabelino. Gracias, Isabelino, gracias. Seguimos viendo. Un abrazo para ustedes. Gracias, Alberto. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Bien al estilo profesor de campo, despedirle a todos los alumnitos primero. Y después se va el profesor a su casa. Sí, es una práctica que vamos perdiendo los maestros, de la corresponsabilidad. No, Isabelino, ¿me escuchás? Sí. Solo me quedó una cosa, con el tema de los mellizos. Sí. ¿Puede ser que mataban a uno o los dos? Bueno, hay un caso muy particular, te comento no de una propiamente, porque fueron los que le llamamos nosotros aquí, los de Tabaí, como ahí en San Ignacio, por ejemplo, se inventó el Tañarandú, y nosotros tenemos acá un lugar que se llama Tabaí. De esa zona fueron los últimos guaraní que vivieron aquí. En realidad, yo no sé si fue por una generación moderna ya, pero es lo que yo te puedo contar, es que uno llevó uno y otro quedó con otro grupo. Es como si fuera que alguien se murió en la zona. Dejaron el lugar donde nació la criatura, las criaturas, y los repartieron. Y uno se fue con una tía, con una persona cercana a la familia, por decirte, por nombrar algo cercano, y el otro quedó con la madre. Entonces, lo gracioso de la historia, Norberto, es que cuando yo fui a Ruiz de Montoya, le encontré a los dos hermanos allí juntos. O sea que se volvieron a encontrar. Es muy gracioso. Y bueno, yo no distinguía cuál es cuál, porque son tan parecidos, ¿verdad? Y uno era mi tocayo, ya de nombre de pila de español, pero su nombre guaraní lo conservaba, evidentemente. Entonces, por eso sabía que cuando decía tocayo era este, y cuando el otro no respondía era el otro, ¿no? Pero es muy gracioso. Yo los encontré después de, no sé, ponerle 30 años. Y bueno, y ahí estaban. Yo soy padre de mellizos, por eso te pregunto. No, yo no, el único caso que yo nunca lo miré en un texto histórico, ¿verdad? Pero te digo que sí, ahí sí, hay creencias. Por ejemplo, imagínate la banana que está pegada. Hay bananas que salen juntas así, ¿no? Esa es una banana maldita, no hay que comerla, por ejemplo. Es increíble. Señor, eso sí puede darte que tenga hijos mellizos, y ese es un problema serio. O sea, que es porque vos atentaste contra la naturaleza obligó a que vos hagas eso. O sea, es una fruta que no se toca. Hay cosas que no se tocan, y entre ellas está eso. En guaraní es cuacoin cuando decimos eso, y el coin puede significar o el alma gemela, el coin, así como palabra original desde el tesoro, o el coin también lo unido, lo pegado nomás. Sí. Gracias, Isabelino. Abrazo. Muy bien. Isabelino, Carlitos, nos quedamos un minuto más, ¿sí? Sí, Bueno. Cierro para los demás. Sí. Correcto. Gracias, gente. Gracias a todos los que se quedaron. Un abrazo. Gracias, doña Mayra. Chau, Carlos. Abrazo. Un abrazo, Norberto. Chau, Sebastián. Chao, Norberto. Un abrazo.
Sacar la grabación, Listo. sacar la grabación, Seba. Se colgó, parece.